esta palabra que el Señor puso en mi corazón. Quería compartir que creo que ya estamos 23 días de cuarentena en el Perú. Sí, estamos 23 días de cuarentena y muchos de nosotros estamos. ¿Y hasta cuándo? ¿Hasta cuándo más irá a durar esta cuarentena? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo irá a durar este virus? ¿Hasta cuándo sacarán la vacuna para el coronavirus? ¿Hasta cuándo estaremos encerrados? Bueno, yo no sé si se logra ver desde el celular allí que está grabando. Yo estoy en silla de ruedas, no sé si se logra ver. Tuve un accidente el 28 de enero, o sea, ya tengo 2 meses, casi 40 días, no, 28, del 28, claro, del 28 de enero, 2 meses, 60 días, casi 67 días, que yo ya estoy en cuarentena. Me operaron del pie, del tobillo, así que ando en silla de ruedas, por eso me era un poco difícil estar con ustedes también, hasta que ahora ya nos animamos con mi esposo, a pesar de que ha sido un poco difícil instalarnos de este momento. Pero en un principio yo también podía estar pensando, ¿y hasta cuándo? Porque estaba realmente y literalmente encerrada durante todo ese tiempo. ¿Hasta cuándo? ¿No? ¿Hasta cuándo? Y así pueden suceder una serie de preguntas y a cada uno de nosotros nos pueden venir todas estas dudas, todas estas pensamientos dentro de nuestro corazón y podemos decir ¿hasta cuándo? Bueno, muchos están muy desesperados por salir. Mayormente escucho a los varones que dicen ya no jalo, ya no puedo más, necesito ir un ratito a la calle, necesito respirar, darme una vuelta. Tengo ya 23 días exactamente desde el último día que salí, desde que empezamos la cuarentena. Y bueno, todo el otro tiempo más que estuve en la recuperación y que todavía lo estoy. Pero Dios va tratando con nuestros corazones y nos va haciendo esperar y encontrar propósito en medio de todos los tiempos, aún en medio del tiempo de la aflicción. Porque ¿a cuántos les gusta dar like? ¿A cuántos les gusta dar me gusta? Para todas las cosas buenas que pasan. Pero ¿cuántos ponemos carita triste, verdad? O ¿cuántos ponemos, ya no existe ese no me gusta, no, ahora existe el me encanta, el corazoncito del me encanta, o el me entristece, o el me enfurece? ¿Cuántos nos sentimos así, de esta manera, muchas veces? Turbados, nos sentimos preocupados, nos sentimos afligidos y muchos estamos con esta pregunta. ¿Hasta cuándo acabará esta cuarentena? Y el Señor en su palabra también nos habla de los hasta cuándo. Me gustaría que me puedan acompañar, por favor, al libro de los Salmos. Al libro de los Salmos. ¿El fondito no has puesto? El libro de los Salmos, en el capítulo 94, versículo 4. Y encontramos aquí unos hasta cuándo. Amén. ¿Estamos ahí? 94, capítulo 4. Amén. ¿Hasta cuándo pronunciarán, hablarán cosas duras y se vanagloriarán todos los que hacen iniquidad? ¿Hasta cuándo pronunciarán, hablarán cosas duras y se vanagloriarán todos los que hacen iniquidad? Vamos a leer desde el versículo 3. Dice, ¿hasta cuándo los impíos? ¿Hasta cuándo, oh Jehová, se gozarán los impíos? ¿Hasta cuándo pronunciarán, hablarán cosas duras y se vanagloriarán todos los que hacen iniquidad? Les pido que me acompañen allí mismo, sin dejar el Salmo 94, porque ese va a ser el Salmo que vamos a estar meditando en esta noche. Me acompañen, por favor, a Apocalipsis, capítulo 6, versículo 9. Y acá encontramos otro hasta cuándo. Dice, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo,
¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? ¿Un hasta cuándo? Del pueblo del Señor. ¿Hasta cuándo los impíos? ¿Hasta cuándo, oh Jehová, se gozarán los impíos? ¿Hasta cuándo hablarán cosas duras? ¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? ¿Hasta cuándo? Sí, nosotros también tenemos nuestro hasta cuándo. Nosotros tenemos, Señor, ¿hasta cuándo termina la cuarentena? Señor, ¿hasta cuándo acaba el coronavirus? ¿Hasta cuándo se va a encontrar la cura? ¿Hasta cuándo puedo salir de casa? Señor, ¿hasta cuándo voy a pagar las deudas? ¿Hasta cuándo voy a seguir enfermo? ¿Hasta cuándo voy a seguir teniendo problemas en mi matrimonio? Señor, ¿hasta cuándo mis hijos me van a obedecer? ¿Hasta cuándo mi marido regresará a casa? Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y tantas veces decimos ¿hasta cuándo? Y ¿hasta cuándo? De manera repetitiva muchas veces, y esta es nuestro clamor, esto es nuestro reclamo, ¿no? ¿Hasta cuándo? Dicen muchos ahora. ¿Hasta cuándo irá a promulgar el presidente Vizcarra la ley que acaba de dar el Congreso para que haya la disponibilidad del 25% de las AFP? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo me llegará mi bono de los 380? Y siempre nosotros continuamente cuestionando, continuamente siempre viniendo delante del Señor. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Pero el Señor también tiene un hasta cuándo. Y es que el hasta cuándo del Señor nos ha llegado ahora en este tiempo y en este momento. En este momento de encontrarnos encerrados en casa en varios países de la tierra, casi en todos los países de la tierra, la gente se encuentra aislada, en aislamiento social, en cuarentena. Muchas veces a través de videos nos dicen: el mundo nunca más volverá a ser igual, el mundo va a cambiar de aquí en adelante, ya no se podrá saludar con la mano, ya no nos podremos saludar con beso, tendremos que estar distanciados, ya no habrán restaurantes, ahora habrán comidas rápidas, la gente ya no podrá ir a los cines, a los conciertos, a los estadios, el mundo cambiará completamente. Se nos dicen todas estas cosas y muchas veces viene angustia a nuestro corazón, y a pesar de todas estas angustias el Señor tiene la respuesta. Y aquí viene el hasta cuándo del Señor. ¿Por qué el Señor ha permitido todo esto? Para que nosotros podamos meditar, para que nosotros podamos considerar. Me dirijo a dos tipos de público, lo sé muy objetivamente. Me dirijo aquí en este momento al pueblo del Señor, aquellos que han sido comprados, redimidos por la sangre de Cristo, aquellos que hemos reconocido que somos pecadores y que necesitamos de la ayuda de Dios, que necesitamos de Jesucristo como ese único camino que nos conduce al Señor, ningún otro medio sustitutorio, ningún otro sustituto, solamente a Cristo. Pero también hay aquellos, muchos que no conocen al Señor, muchos que no tienen aquello, muchos que no saben, no han gustado del Señor, y tantos otros que están molestos y enojados con Dios, muchos agnósticos y muchos otros ateos que dicen: yo no sé nada de Dios, yo no creo nada de Dios. Y podemos considerar y podemos meditar por qué el Señor nos ha traído aquí hasta este tiempo. Y podemos ver, por ejemplo, vamos a poner ahora sí el dedo en la llaga. Vamos a poner el dedo en la llaga. ¿Y cómo es esto? ¿Cómo es esto, Carla? ¿Cómo es esto de poner el dedo en la llaga? Yo les diría, cojan alguna parte de su cuerpo ahora. Ven, me olvidé de poner mi reloj. Hace tiempo que no salgo, hasta ya me olvido de ponerme las cosas. Vamos a cogernos cualquier parte de nuestro cuerpo, algo que no nos duela. No duele, ¿verdad? Y todo está tranquilo, no pasa nada. Pero de repente usted tiene alguna parte de su cuerpo que sí le duele. Yo no sé si la columna, no sé si la espalda, a mí el pie de vez en cuando. Y cuando toco esa herida, viene dolor. Y ese dolor me hace ver de que hay una parte enferma de mi cuerpo. De repente a usted le duele el hígado, dice: ay, me duele tanto la parte del hígado, me duele el corazón, me duele el ojo, me duele la mano, me duelen los huesos, ¿no? Pero cuando ponemos la mano, ponemos el dedo sobre la llaga y vemos que hay dolor, entonces nos estamos dando cuenta, nuestro mismo cuerpo nos habla que hay una enfermedad. Y si esta palabra causa
algún tipo de dolor o algún tipo de aflicción o algún tipo de hasta enojo, entonces estamos poniendo el dedo sobre la llaga y es lo que el Señor quiere hacer en esta noche. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo la tierra iba a seguir envuelta en esta inmoralidad en la que veníamos viviendo? Hemos visto que la maldad está legalizada, no generalizada, sí, aparte de generalizada, legalizada. La maldad legalizada. Por ejemplo, algunas estadísticas nos dan cuenta de esto. 60 millones de abortos el año pasado en el mundo. 60 millones de abortos. Nosotros en el Perú somos 30 millones de habitantes. O sea, 2 veces la población de Perú se abortó el año pasado. Y 50% de estos abortos fueron practicados de manera insegura porque el aborto es ilegal en muchos países. Pero en Estados Unidos, uno de los pioneros en practicar abortos sin legalizarlo, desde el año 1973, se han practicado muchísimos abortos. Y podemos ver también, por ejemplo, que en el Perú, de cada 3 embarazos, solamente 2 nacen vivos, ¿no? Son criaturas, bebés, nacen vivos. De 3, 2 nacen vivos. 1 termina siendo un aborto. De las estadísticas que estuve revisando en el INEI, en el Instituto Nacional de Estadística del Perú, encontré de 300 embarazos y 200 niños nacen vivos, 200 bebés nacen vivos y 100 son abortados. Hay una producción masiva de aborto y estamos continuamente quitando la vida que solamente Dios da, la vida que solamente ha podido ser puesta por el Señor. El ser humano ha tomado ese dominio, ese control y ha venido a quitar la vida a través de los médicos, a través del personal calificado, a través de comadronas, pero sobre todo ese corazón de hombres y de mujeres teniendo y practicando relaciones sexuales abiertamente, sin ningún tipo de control, sin ningún tipo de restricción y luego padeciendo estas consecuencias, abortos, ¿no? Y curiosamente, con estos datos, 60 millones de abortos siendo uno de los mayores lugares donde se practica el aborto en Estados Unidos, en España, en Italia. Curiosamente, estos países se encuentran en el pico del coronavirus. Tenemos actualmente 400,000 infectados a nivel del mundo, en Estados Unidos, 400,000 infectados con coronavirus en Estados Unidos. Aproximadamente han muerto ya 12,000 personas. España e Italia también están bordeando entre los 17,000 y 15,000 fallecidos, personas que han muerto producto de esta letal enfermedad. Cifras bastante altas. Curiosamente, estos países tienen como legal el aborto para ser practicado legalmente, sin ningún tipo de impedimento dentro de sus países, ¿no? Tenemos, por ejemplo, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo más abortos? ¿Hasta cuándo más unión civil? Sí, yo sé, muchos me van a criticar por esto, pero la verdad tal y cual es, a lo que es pan, pan, al vino, vino, lo que tiene que decirse, tiene que decirse. En el principio Dios creó al varón y a la mujer y les dijo de que ellos multiplicaran sobre la tierra. Dio un mandato el Señor sobre ellos, pero ahora las leyes han cambiado y me acuerdo en mis épocas de docente universitaria cuando dictaba el curso de Derecho de Familia, allá en el año 2012, 2013 aproximadamente, muy claro recuerdo esta clase, cuando estábamos hablando del matrimonio como una institución legalmente constituida, pero yo más aún como creyente sabiendo como una institución puesta por Dios. Y meditaba con mis alumnos respecto al matrimonio y meditábamos la unión civil que se estaba dando en esos tiempos en algunos países del mundo.
Y les decía ya en el año 2012, 2013, no pasarán muchos años hasta que nosotros también veamos en el Perú y en Latinoamérica casos de unión civil. Y me decían ellos, doctora, está tan lejos esa realidad. Y yo le decía, no creo que sea una realidad lejana. Ustedes cuando sean graduados como abogados lo van a ver en otros países. Y ciertamente lo vemos en los países de la región, en Argentina, en Uruguay, en Brasil. Se ha legalizado la unión civil, se ha legalizado el matrimonio entre homosexuales, se ha legalizado el matrimonio entre lesbianas. Estados Unidos también, el punta de lanza para lograr este tipo de unión civil con el falso derecho que pueden decir que tienen como personas, ahora sí, para poder contraer nupcias, para poder vivir juntos, tal como si fueran hombre con mujer, y esto es antinatural, va en contra el orden divino, está traspasando el derecho divino, está traspasando el derecho natural, está haciendo contra natura y está haciendo de verdad mucho daño a la humanidad. Vemos parejas famosas, Ricky Martin, por decir uno solamente, ahora ya con una pareja, con su esposo, con un muchacho sirio, adoptando hijos, creo que tiene 2 hijos. Bueno, él ha alquilado un vientre, ¿verdad? También otro tema, cosas que nosotros no pensábamos ver, tal vez 10, 20 años atrás, alquilando un vientre para poder tener hijos. Pero en algunos otros casos, cuando son 2 varones, ahí los que están casados, ellos muchas veces deciden simplemente adoptar niños que se encuentran en situación de abandono o en situación de vulnerabilidad, y deciden adoptarlos y están siendo criados por personas del mismo sexo. Recuerdo que la palabra del Señor nos dice, Él creó a Adán y a Eva, no a Adán y a Esteban, no a Eva y a Eva. Así que mucho cuidado con esto. Y el Señor dice, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo más países que se unan al festín de la unión civil y a la hora loca del movimiento LGTB? Y ahora sigue aumentando, ya dicen que no son LGTB, ahora son LGTBIQ, ¿no? LGTB, los lesbianas, gays, transexuales, bisexuales, intersexuales y los queer, se han llamado así ellos. Tienen su día de acción de gracias, el día del orgullo gay, el 28 de julio, así como celebramos nosotros fiestas patrias. También el día del orgullo gay, y dentro de ello, algo que a mí me deja completamente maravillada y asombrada, es la perversidad que se ha infringido en los niños y niños pequeños. Hay un caso muy común en Estados Unidos, y acá me parece que Latinoamérica lo publicita a través de un canal de televisión. No recuerdo muy bien el nombre del canal, pero el programa se llama I Am Jazz, yo soy jazz. Y es el de un chico, es el de un joven, él es de un varón que tiene, en este momento tiene 19 años y es un muchacho transgénero, pero usted le ve y toda su apariencia es la apariencia de mujer. Desde los 3 años resultó que un canal de televisión famosísimo en los Estados Unidos compró los derechos de la familia, que el niño empezó a ponerse cositas de mujer, un niñito chiquito, jugaba con cosas de mujer, jugaba con muñecas, y por ahí empezó a coger la ropa de la mamá, los tacones de la mamá, el maquillaje de la mamá, y dijeron, ay, mi hijo, los padres dijeron, especialmente la madre, dijo, mi hijo es una niña y está encerrado en cuerpo de niño, vamos a darle todas las facilidades para que pueda desarrollarse como niña. Y chiquito, tiene sus fotos, de 3 años, le pusieron su ropa de baño, y así progresivamente hasta que estuvo en tratamiento con hormonas, me parece desde los 11 o 12 años, y a esta edad, a los 17 años, se le practicó la extirpación de sus genitales, se le cortó sus testículos, se le cortó su pene, se le dibujó una vagina quirúrgica, se le pusieron los implantes en los pechos, se le puso las hormonas para que no le saliera el vello, para que no le desarrollara la voz, para que formara cuerpo de mujer. Y es un ícono en los Estados Unidos, este muchacho con apariencia de mujer,
diciendo yo lucho por los derechos de los transexuales, yo lucho por los derechos de los gays, yo lucho por los derechos de las lesbianas y de todos aquellos que están confundidos en este mundo y que no saben que Dios hizo varón y hizo mujer. El presidente Vizcarra mismo lo ha dicho, los varones salen los días lunes, miércoles y viernes, las mujeres salen los martes, jueves y sábado, y todo mundo, la lógica natural, la naturaleza misma nos dice, no hay sexo, tercer sexo, no hay sexo intermedio, hay varón y hay mujer. Y Dios dice, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo van a seguir pervirtiendo el derecho natural? ¿Hasta cuándo se va a seguir pervirtiendo el derecho a la vida, a la vida humana? Nuestras elecciones, elección natural, en algunas oportunidades. He tenido la oportunidad de ver el programa de la doctora Polo. Ella hace unos casos bien dramáticos, ¿no? Se llama Caso Cerrado. Y hay tanta cosa, tanta confusión, tanta aplicación del derecho, que yo como abogada me quedo estupefacta de ver de qué manera el derecho procura correr y ir en pos de lo que los avances biológicos, tecnológicos, científicos, físicos están haciendo. Y veo de verdad casos completamente descabellados. Vamos a ir avanzando un poco más. Tenemos también para analizar la pornografía infantil y la pederastia, o conocida como la pedofilia, ¿no? El abuso sexual a los menores. Hay países donde es legal el tener relaciones sexuales con niños. Y hay también, me quedé sorprendida el día de hoy que estuve revisando, estuve estudiando un poco y me quedé sorprendida de que había un movimiento activista llamado Movimiento de Amor hacia los Niños, que está solicitando la derogación de las leyes para la edad del consentimiento sexual. Quiere decir de que los hombres buscan lugares donde no esté prohibido tener relaciones sexuales con menores. Esta es una aberración grande. En esto se han visto muchos escándalos de la Iglesia Católica, sí, muchos escándalos de la Iglesia Cristiana, sí, muchos escándalos, donde tanto hombres que estaban al cuidado de estas pequeñas ovejas, sean niños o sean niñas, abusaron de ellos y ellos guardaron silencio por tantos temores. La pornografía infantil, la pederastia, el abuso. Y si tenemos una lista larga, tenemos la corrupción generalizada de nuestros políticos. Tenemos muchos estados del mundo convertidos en narcoestados. Vemos que hay un ilegal tráfico de drogas, y que está relacionada con los estados, con las naciones, con los países, y desde el gobierno se está protegiendo a los narcotraficantes. Desde el gobierno se les están dando cupos a los congresistas, a los senadores, a los diputados. Hay corrupción a todo nivel. Casi la mayoría de nuestros presidentes latinoamericanos, europeos, han sido investigados, condenados, y gracias a Dios en el Perú muchos de ellos presos por delitos de corrupción frente a la administración pública. Entonces vemos de que de tantas maneras el derecho ha sido traspasado, de tantas maneras la ley natural, la ley de Dios, la ley que el Señor puso para que viviéramos ordenadamente, para que viviéramos rectamente, dignamente, decentemente, ha sido traspasada. Bueno, usted me puede decir, gracias a Dios te voy a dar like, tengo 20, porque yo no estoy metido en ninguna de estas cosas, yo no soy funcionario, yo nunca he codiciado a un menor, nunca he tenido atracción por el sexo opuesto, nunca me he practicado un aborto tampoco. Está bien, pero ¿qué de nosotros como seres humanos? Por eso digo, me estoy dirigiendo aquí a dos tipos de público. Voy a tratar primeramente con aquellos que tienen cierto conocimiento del Señor, pero que no le conocen plenamente. ¿Ha practicado tal vez el adulterio, la fornicación, la masturbación, la pornografía? ¿Ha estado viendo cosas
que no son agradables a los ojos de Dios. ¿Qué decimos de aquello que brota del corazón, que nace del corazón del hombre? Las guerras, los odios, los homicidios, las violaciones, las borracheras. Hay mucha gente que ahora está feliz, dice, uy, qué bueno, se cerraron las cantinas, se cerraron los prostíbulos. Ahora los tenemos ahí a todos en casa. Pero ha aumentado también mucho la violencia familiar, la violencia doméstica, la violencia contra la mujer. El hombre le falta el respeto a la mujer y impone el machismo. Y la mujer sale con el feminismo, sale con el Estado opresor, es un macho violador, con esa canción que uno se la aprende, me la aprendí de memoria a punta de golpes y porrazos, que a cada rato la repetían y la repetían como disco rayado a las feministas. Y no es ni el feminismo y no es el machismo, sino es el plan del Señor, el plan de Dios para nuestras vidas. Cuando decimos ¿hasta cuándo?, podemos considerar aquí entonces en el Salmo 94, ahora sí me acompañan por favor, al Salmo 94, capítulo 1, dice: Jehová, Dios de las venganzas. Oh, hermana, por favor, no leas eso. Carla, cállate, esa parte no debes leer. ¿No es acaso solamente Dios de misericordia? ¿No es Dios de amor? ¿No es Dios de bondad? ¿No es Dios bueno? ¿No es Dios consolador? ¿No es Dios el Todopoderoso? ¿No es aquel Dios el creador, el sustentador, el ayudador? ¿No es el Señor Jehová mi pastor? ¿Por qué lees esto? Léalo por favor en su Biblia. Dice: Jehová, Dios de las venganzas. Dios de las venganzas, muéstrate. Engrandécete, oh juez de la tierra, y da el pago a los soberbios. Mire, aquí habla del Dios de las venganzas y nosotros entendemos la venganza tan distinto de como la entiende el Señor. Nosotros entendemos la venganza es, tú me haces algo y yo te hago algo peor todavía, porque tú vas a saber quién soy yo y con quién te has metido. Pero el Señor, cuando habla de la venganza, habla de lo que es la llamada vindicación. Dice, dar un pago justo por la obra, sea buena o sea mala. La justicia, una definición de la justicia, dar a cada quien lo que le corresponde. Dar a cada uno conforme a su obra, dar a cada uno conforme a su elección, a lo que decidió vivir. Y aquí el salmista empezaba esta oración clamando y diciendo, por favor, Dios, Dios de las venganzas, muéstrate, Señor. Muéstrate, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a estar callado? Señor, ¿hasta cuándo no dirás nada? ¿Hasta cuándo veremos el mundo convertido en un Sodoma y Gomorra? ¿Hasta cuándo veremos a los niños haciendo cosas indebidas? Porque sí, los padres exponen a los niños. Hoy temprano veíamos con mi esposo una niñita chiquita, creo que tendría 5 años, 6 años aproximadamente, con pasos completamente sexuales, y la gente allí alrededor de ella celebrándole, festejándole, diciéndole está bien, sigue niña haciendo eso. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Decía el salmista, versículo 3, ¿hasta cuándo los impíos, Jehová? ¿Hasta cuándo se gozarán? ¿Hasta cuándo pronunciarán y hablarán cosas duras? Y se pronunciarán todos los que hacen iniquidad. ¿Hasta cuándo, Señor? Y la venganza del Señor no habla como una venganza, algo como que soy vengativo y soy malo y te voy a hacer daño, ¿no? Habla de Él como un juez. Pero habla de Él no como un juez corrupto, habla de Él no como un juez al que le rompen la mano, no como un juez al que le coimean, no como un juez que se casa con el mejor postor, habla como un juez justo, el juez de todos los reyes de la tierra. Nuestro Señor es un juez justo y sus juicios son justos y verdaderos. En nada de lo que el Señor ha hecho se ha equivocado. El Señor no se ha equivocado. Los que nos hemos equivocado hemos sido nosotros. Los que hemos torcido nuestro camino hemos sido nosotros. El Señor ha sido recto en su pensamiento. El Señor ha sido recto en su sabiduría, en su manera de hacer las cosas. Los torcidos, los que hemos hecho lo que se nos da la gana, los que hemos vivido
¿Cómo se nos ha dado la gana? Hemos hecho lo que hemos querido, hemos sido nosotros. Mas nuestro Señor ha sido justo. Y aquí hay un clamor diciendo, Señor, muéstrate. Muestra, Señor, tu justicia. Acompáñenme, por favor, al capítulo, a Romanos, epístola a los Romanos, capítulo, y no salgamos del Salmo 94, porque lo vamos a seguir leyendo. Epístola a los Romanos, capítulo 1, versículo 18. Versículo 18, y dice, la culpabilidad del hombre. Porque la ira, que Dios también tiene ira, que solamente Dios no tiene amor. Amados, quiero decirle, ¿usted ha visto un pájaro? ¿Cuántas alas tiene? Tiene dos, ¿verdad? Bueno, hay pajaritos que están heridos y por ahí tienen una alita media rota. Pero hablo de pájaros normales que están volando. Palomas, aves, etc. Tienen dos alas. De esta misma manera, el Señor en una mano tiene su amor, su misericordia, su compasión, pero de otro lado, de otra mano, tiene también su justicia. La justicia del Señor, y la justicia del Señor se indigna cuando hay cosas injustas, cuando hay cosas indebidas, cuando hay perversión del derecho. Podemos ver, dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles, por lo cual Dios los entregó también a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra natura, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, no lo digo yo, lo dice la palabra, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las que los hacen, sino también los que se complacen con los que lo practican. 2. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre. No tenemos excusa, el hombre no tiene excusa. Aquí la palabra del Señor es muy clara. Dice, no aprobaron tener en cuenta a Dios y Dios los entregó a una mente reprobada. La palabra de Dios es clara, la palabra de Dios, no podemos arrancar esta hoja de la Biblia. No podemos decir, Dios no nos dijo. La naturaleza misma nos decía lo que por derecho, lo que por orden natural debía hacerse. Hombre era hombre, mujer era mujer. No se podía tener relaciones sexuales con los niños, son pequeños. Sabía que no se podía abortar, abortaron. Sabía que no se podía adoptar niños para que vivieran dentro de una familia de homosexuales, dentro de una pareja de homosexuales. Quise copiar un texto de un psicólogo que decía la adopción de los niños por los homosexuales, dado que los tiempos han cambiado y nuestra sociedad va evolucionando y con ellas surgen nuevas
formas de familia que de esta manera conviven con las familias tradicionales. Esto es mentira, esto no es verdad, esto es la perversión del corazón humano, es la perversión de la mente humana lo que nos ha llevado hasta este tiempo. Y el Señor también decía indignado en su corazón: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo las naciones de la tierra iban a seguir haciendo y deshaciendo? ¿Hasta cuándo los gobiernos iban a seguir robando y oprimiendo a su pueblo? ¿Hasta cuándo las mujeres y los hombres iban a seguir fornicando a diestra y siniestra y luego abortando como si fuera cualquier cosa, como si no tuviera ningún tipo de valor la vida? ¿Hasta cuándo los homosexuales iban a seguir mofándose en nuestras plazas, en nuestras calles, dando mal ejemplo a los niños? Y Dios estaba indignado. En el año 1742, un predicador, el pastor Jonathan Edwards, en Connecticut, sí, fue en Connecticut, en el estado de Connecticut, en la ciudad de Enfield, Estados Unidos, pronunció un duro discurso que tituló Pecadores en manos de un Dios airado. Esta ciudad era una ciudad libertina, era una ciudad de libertinaje. Usted me puede decir, en el 1742, sí, en el 1742 habían cantinas, habían prostitutas, había gente que hacía lo malo, habían estafadores, habían ávaros. Y este varón de Dios llegó a este lugar y cuando pronunció las palabras de este discurso, pecadores en manos de un Dios airado, y al entender aquellos que no conocían al Señor, que el Señor estaba airado con su conducta, airado con la manera de vivir y que estaban rumbo al infierno, que estaban ya, dice, pronto a caer al infierno, pero que si no iban al infierno era porque la gracia del Señor los sostenía, porque era la misericordia de Dios a través de Jesús, que decía al pecador: arrepiéntete, deja el camino a Sodoma. Así predicaba este hombre: deja ese camino a Sodoma, deja ese camino a Gomorra, deja la impiedad, deja la injusticia, deja a esa mujer que no es tu mujer, deja a ese varón que no es tu varón, deja lo malo, deja lo impío, vuélvete al Señor. El Señor tendrá misericordia de ti. Recibe a Cristo en tu corazón. Dice de que la ciudad, no hablo de la congregación, la ciudad se compungió de tal manera que decía que habían gritos entre los oyentes, y que le decían al predicador: ¿y cómo haremos para ser salvos? ¿Y cómo haremos para no ir al infierno? ¿Y cómo haremos para que Dios no esté airado con nosotros? Y él mostró el camino, y el camino fue Jesús. Dice que después de esta predicación fue una de las ciudades más piadosas dentro de los Estados Unidos. De allí salieron muchos misioneros, de allí salieron muchos creyentes, mucha gente de Dios enviada a diferentes lugares del mundo. Pero antes de esto vivía impíamente. ¿Por qué nosotros estamos pasando lo que estamos pasando en este tiempo? ¿Por qué estamos viviendo lo que estamos viviendo en este tiempo? Mientras usted tiene un montón de consultas en su cabeza y de dudas y dice: ¿hasta cuándo, Señor, la cuarentena? ¿Hasta cuándo la vacuna del coronavirus? El Señor también en su corazón decía: ¿hasta cuándo permitiré tanta perversión? ¿Hasta cuándo permitiré tanta maldad? Acompáñenme por favor al libro de Isaías capítulo 24. Vamos al libro de Isaías capítulo 24. Gracias le damos a nuestro Señor. Isaías capítulo 24, versículo, podríamos leer, bueno, usted puede leer desde el 24 hasta el 26 en su casa. Le recomiendo, muy buen ejercicio es leer la Biblia en este tiempo, sea para creyentes, sea para no creyentes. Lea la Biblia, lea la palabra de Dios, no pierda su tiempo, no malgaste su tiempo. No todo el día es Netflix, no todo el día es HBO o lee, no todo el día son películas, no todo el día son series, no todo el día es bingo, no todo el día es casino, no todo el día es juegos, no todo el día es distracciones. Aprovechando bien el tiempo, así que podamos leer la palabra. Les dejo de tarea leer por favor Isaías del 24 al 26 y está todo tan claramente como está pasando en este tiempo. Versículo 3, vamos a leer desde el versículo 1. Dice: he aquí Jehová vacía la tierra y la desnuda,
y trastorna sus faz y hace esparcir a sus moradores. 3. La tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra y la tierra se contaminó bajo sus moradores. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, amados? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué está aconteciendo todo lo que está aconteciendo? Es por causa de nosotros, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. Por esta causa, mis amados hermanos, por falsear el derecho, por quebrantar el pacto sempiterno, por traspasar las leyes divinas, las leyes que el Señor nos dio, dice, enfermaron los altos pueblos de la tierra. Me enteré ayer que Antonio Vieira, de 73 años, presidente del Banco Santander de Portugal, murió víctima del coronavirus. Su hija posteó en Twitter y dijo: mi padre era un hombre millonario, pero murió solo, sofocándose, y solamente necesitaba un poco de aire para vivir. Imagínense qué estremecedor testimonio. Un hombre millonario, el presidente del Banco Santander en Portugal, puede buscarlo en internet, toda la información que he recopilado acá está en el internet. Donald Trump el día de hoy ha dicho: culpo a la Organización Mundial de la Salud por hacerle caso a China. Si nos hubiera dicho que esta pandemia iba a tomar los vuelos que ha tomado hasta este momento, hubiéramos tomado mayores previsiones. Nos dijeron que siguiéramos haciendo trato y relación comercial con China. Y los altos pueblos, dice, los altos pueblos, habla de la gente de eminencia. En el Perú tenemos a una congresista, la congresista Lazo, lamentablemente ha dado positivo para el COVID. Ella misma ha salido a dar declaraciones hoy día y ha dicho: estoy con neumonía, estoy delicada de salud. Mi esposo, su esposo, que es alcalde de un distrito de Lima, en San Martín, también está delicado de salud. Y los dos han dado COVID positivo y ha dicho: por favor, toda la gente con la que hemos tenido contacto, con la que hemos estado alrededor, por favor, hágase chequear, hágase ver. Hemos visto artistas, Tom Hanks y tanta gente, dice: esta enfermedad le ha dado a los pitujos. No, hermanos, el Señor lo tenía previsto y decía: enfermaron los altos pueblos de la tierra. No se ve mucha incidencia en el África. Se ha hecho estudios de este virus y este virus se dice que ataca mayormente a personas de raza blanca, ¿no? Dice que tienen cierta resistencia con la raza negra, ¿no? Pero, bueno, estudios, pero la palabra nos dice por qué pasaron todas estas cosas y tan claro está escrito: falsear el derecho, traspasar las leyes, quebrantar el pacto sempiterno de Dios. ¿Qué hacemos? Nos metemos en un hueco y ahí nos enterramos. Mejor, no hay salida para nosotros. Amados, hay. El Señor nos dice en su palabra. Job 36, versículo 10. ¿Me avisa cómo va con ahora? Job 36. Job 36, versículo 10 y 11. Dice: vamos a leer desde el versículo 8, por favor. Si estuvieren prendidos en grillo, quiere decir si estuvieren presos y aprisionados en cuerdas de aflicción, Él les dará a conocer la obra de ellos y que prevalecieron en sus rebeliones. Despierta además el oído de ellos para corrección y les dice que se conviertan de la iniquidad. Y si le oyeren y le sirvieren, acabarán sus días en bienestar y sus años en dicha. Pero si no oyeren, serán pasados a espada y perecerán sin sabiduría. ¿Qué dice el Señor en su palabra?
Tanta la misericordia del Señor para el mundo infiel, para un mundo perdido. Dice, despierta el oído de ellos para corrección, para que se conviertan de la iniquidad. Sí, esa es la voluntad del Señor. El Señor quiere que nos convirtamos de la iniquidad. El Señor quiere que nos convirtamos del mal camino. El Señor quiere que nos arrepintamos. Cuando el Señor Jesús vino sobre esta tierra, las primeras palabras que pronunció al iniciar su ministerio fue: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos, arrepentimiento. El Señor nos está haciendo un llamado al arrepentimiento. El Señor nos está llamando, el Señor está tocando nuestros duros corazones. Sí, en este momento el Señor está poniendo el dedo sobre la llaga. En este momento sí, el Señor está apretando, nos está haciendo presión donde nos duele. Si esta prédica es incómoda, si esta palabra es incómoda, es porque el Señor está tratando con nuestro corazón y está diciendo el Señor en su palabra. Dice, estoy despertando, estoy limpiando, estoy llamando la atención al oído, dice, para corrección, para que se conviertan de la iniquidad. Dice, y si me oyen y me sirven, van a acabar sus años en bien, van a acabar sus años en dicha, en bienestar. Pero si no me oyen, entonces ustedes para sí mismos escogen la muerte, y no la muerte física, sino la muerte eterna. Ahí en el libro de Deuteronomio no vamos a ir, pero dice la palabra que el Señor pone delante de nosotros la vida y la muerte, pero Él dice, escoge la vida para que vivas. Y la vida se encuentra en el Hijo, la vida está en Jesús. Él es el autor de la vida, Él es el dador de la vida, Él es el dueño. Antes nada hecho, nada creado. El Señor es Dios eterno, por siempre y para siempre. Y Él nos está llevando a mirar a Cristo. Si creyéramos en Cristo, dice, por más que nuestros pecados fueren rojos como la grana, Él los dejaría limpios. El Señor echaría nuestros pecados a lo profundo del mar. Compartí para un tipo de público ahora, para los que me están escuchando, amigos. Sé que hay muchos abogados que también se conectan allí, algunos de ustedes, alumnos míos de hace algunos años, otros colegas también de la universidad, y están escuchando, sabemos que están escuchando la palabra, familiares de nosotros, amistades, tanto mías como de mi esposo, de diferentes lugares, de diferentes países nos están escuchando. Que el Señor haga meditar esta palabra en sus corazones. Usted pueda considerar, he vivido mi vida como a mí se me ha dado la gana. He vivido mi vida, había una congresista, ex congresista y vedette también aquí en el Perú, Susy Díaz. Ella decía, vive tu vida y no dejes que la vida te viva. Qué filosofía tan sosa, ¿no? Qué filosofía tan aguada de vivir la vida. Qué filosofía tan sin fundamento, cuando la vida es el Señor, cuando en Él encontramos verdaderamente todo lo que necesitamos. Todo lo demás son sustitutos. El hombre tratando de llenar el vacío del corazón, el hombre tratando de llenar el vacío del corazón y llenándonos de sustitutos. Pero también este mismo salmo, amados, el Salmo 94, no solamente hablaba Dios de las venganzas para el mundo, para todos los que hacen lo malo, para todos los que hacen iniquidad, para todos los que traspasan el derecho, sino también este Salmo 94 tiene una llamada de atención y una amonestación para el pueblo del Señor, para la iglesia del Señor. Versículo 8 del Salmo 94. Amén. Dice, entended, necios del mundo, del pueblo. Entended, necios del pueblo, y vosotros fatuos. ¿Cuándo seréis sabios? El que hizo el oído no oirá, el que formó el ojo no verá, el que castiga a las naciones no reprenderá, no sabrá el que enseña al hombre la ciencia. Jehová conoce los pensamientos de los hombres, que son vanidad.
Bienaventurado el hombre a quien tú, Jab, corriges, que en tu ley instruyes, para hacerle descansar en el día de la aflicción, en tanto que para el impío se cava el hoyo. Habla de una corrección y habla de una llamada de atención. Le dice: hey, pueblo, no seas necio. Pueblo, no seas necio, que es lo contrario de necio, un hombre sabio. Tenemos a un necio y a un hombre sabio. El hombre sabio es aquel que hace caso al consejo. El hombre necio desprecia el consejo, le da igualito, me llega, me da igual. Así como ahora se está diciendo, por favor, les estamos recomendando, nos dicen nuestras autoridades de diferentes países, nos dicen los médicos, nos dicen tanta gente calificada y con autoridad, nos dicen: por favor, para controlar esta enfermedad es necesario guardar el aislamiento social obligatorio. De repente la palabra parece elegante, no se entiende. Bueno, no estemos juntos, no estemos tan pegados los unos de los otros, no salgamos por cualquier cosa de casa, mantengámonos en casa, no vayamos a visitar al amigo, a la amiga, al vecino, a la vecina, no vayamos de casa en casa. Se nos dice, pero nos entra por un lado y nos sale por el otro. Y entonces aquí podemos encontrar hombres sabios y hombres necios. Así dice la palabra del Señor. Dice: entended, necios del pueblo, y vosotros fatuos, ¿cuándo serán sabios? El que castiga a las naciones, el Señor, que se está tomando el trabajo de traer castigo, de traer aflicción, de traer este quebrantamiento sobre las naciones de la tierra, ¿acaso no se va a ocupar de nosotros? ¿No se va a ocupar de nosotros su pueblo, de nosotros su casa? ¿El Señor nos va a pasar a nosotros por alto? Dice: el Señor conoce los pensamientos de los hombres, Él sabe que son vanidad, mas bienaventurado el hombre a quien tú corriges. Dice: y que en tu ley instruyes. El Señor nos corrige, amados. Este versículo 12 nos habla de una verdad preciosa. El Señor utiliza su ley para instruirnos. ¿Qué es su ley? Es su palabra. El Señor usa su palabra, a través de su palabra está el consejo divino. El Señor nos dice: ¿por qué camino hemos de andar? Sobre ti fijaré mis ojos, mira por mis caminos, fíjate con Jehová, del Señor con todo tu corazón, no se aparten tus caminos del Señor, no andes por camino de mujer extraña. Y tanto consejo que nos da el Señor en la palabra: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien en la vida, para que tus días se multipliquen sobre la tierra. Nos dice el Señor tantas cosas en su palabra: no codiciarás a la mujer de tu prójimo, no codiciarás las cosas de tu prójimo, no adulterarás. Y el Señor nos dice tanta cosa en su palabra, todo su consejo, sus preceptos, su mandamiento, su sabiduría en la palabra. Pero igual que como los de la cuarentena, unos hacen caso y a otros les da igualito. A unos entra por un oído y sale por el otro oído. Y entonces el Señor tiene que aplicar, dice, la vara. La vara. Dice: bienaventurado al hombre a quien tú corriges. Nos habla de la disciplina del Señor, y la disciplina del Señor nos habla en su palabra, y esto me entiende la iglesia del Señor. Dice: aquel hijo al que el Señor ama lo disciplina, azota a todo aquel que Él toma por hijo. Viene el trato del Señor, viene la disciplina. El Señor es amoroso, está como un maestro, está como el presidente Vizcarra, dándonos la ley todos los días. A las 12 del mediodía sale el hombre y nos habla y nos dice: por favor, ciudadanos, por favor, peruanos, no salgan, mantengamos el distanciamiento social, estemos en casa, la manera de frenar la enfermedad. Miren que estoy dando leyes, miren que estoy dando lo otro, miren que le viene lo de acá. Pero uno no hace caso y sigue saliendo y sigue saliendo y sigue, hasta que un día te agarra la policía, hasta que un día te agarran los militares, hasta que un día te llevan preso. De esa misma manera viene el Señor a través de su palabra, viene el consejo para sus hijos. Pero nosotros muchas veces nos hacemos tardos para oír la palabra del Señor y para ponerla por obra, la palabra del Señor. Somos tardos para oír la palabra.
Y el Señor viene con corrección, el Señor viene con esta disciplina, pero imagínense, amados, que aún esta disciplina no es un trato cruel para su pueblo, es un trato de amor, su disciplina es un trato de misericordia, su disciplina es su misericordia para preservar nuestras almas para su reino eterno. Dice el Señor en medio de la disciplina, bienaventurado el hombre a quien tú corriges, versículo 12. Bienaventurado el hombre a quien tú corriges, en tu ley instruyes, para hacerle descansar en los días de aflicción, en tanto que para el impío se cabe el hoyo. Sí, para el impío se cabe el hoyo, pero para ti, en los días de aflicción te voy a hacer descansar, porque no abandonará Jehová a su pueblo, no desamparará a su heredad, sino que el juicio será vuelto a la justicia, y en pos de ella irán los rectos de corazón. Vamos a leer, por favor, el versículo 18. Cuando yo decía mi pie resbala, tu misericordia, oh Jehová, me sustentaba. En la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. La misericordia del Señor para su pueblo en medio de la disciplina, en medio de que, Señor, ¿por qué me está pasando esto? Señor, ¿por qué está pasando estas cosas? Señor, y tantos que estamos con sufrimiento, tal vez con clamor, muchos de nosotros, allí despertando de madrugada o de mañana y diciendo, Señor, ¿por qué estamos pasando esto? Estamos siendo tratados, amados. Es parte de la disciplina del Señor. Pero en medio de esa disciplina también una llamada de atención. Por favor, consideremos en la carta a los Efesios capítulo 5, versículo 14. Efesios capítulo 5, versículo 14. Dentro de esta disciplina, una llamada de atención. Dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Bueno, Carla, estamos en la cuarentena y yo puedo dormir hasta las 12 del día. ¿Y a ti qué te importa? Déjame que yo duermo hasta la 1 de la tarde. Yo duermo hasta las 11. Claro, si se acuestan a las 3 de la mañana, estando en el WhatsApp, en el internet, estando en el Face, estando en tanta cosa, pues uno se va a levantar tarde, ¿no? Bueno fuera que estuviéramos aprovechando este tiempo para volver nuestro corazón al Señor y para orar, para considerar en su palabra, para meditar en su palabra, porque Cristo viene. Esto lo digo con toda certeza de mi corazón, el Señor Jesús viene. Pero el Señor le dice a su pueblo dentro de la disciplina, ¡Ey, estás dormido! Despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos. Mira, aquel pueblo estaba entre los muertos. Aquel pueblo estaba entre los que no conocían al Señor. Aquel pueblo estaba entre aquellos que se les había apagado el espíritu. Aquel pueblo había llegado a estar dormido. Aquel pueblo había llegado a estar entre los muertos, mezclados con el mundo. No había diferencia entre el mundo y entre el pueblo del Señor. Se había hecho el pueblo del Señor al mundo. Estaba viviendo en los caminos del mundo, en los deleites del mundo, en los juegos del mundo, en los placeres del mundo. Es mi tiempo, es mi tiempo, es mi vida. ¿Ya a ti qué te importa? ¿A ti tú qué te metes? Pero el Señor nos despierta y también el Señor quiere poner el dedo sobre la llaga en su pueblo. Amado, y si le duele, dele gloria a Dios y diga gracias, Señor, porque tú estás hablando. Pues yo soy, como decía aquel Juan, una voz de aquel que clama en el desierto, una piedra más que está hablando por ahí. El Señor utilizaría, si no hablara yo, no hablara mi esposo, no hablaran los pastores en tantas congregaciones, utilizaría hasta las piedras. Pero el Señor está usándonos de esta manera, en nuestra debilidad, sí, en nuestra fragilidad, sí, pero para poder exponer su palabra. Y si le duele, pueblo, glorifique al Señor diciendo, Señor, has detectado mi mal, has detectado mi enfermedad, has detectado mi llaga. Señor, mi llaga es dolorosa, me duele, me fastidia lo que me están diciendo, porque tú estás hablando a mi corazón y el Señor no nos quiere dejar así, porque carne ni sangre heredará el reino de los cielos. Amados, no nuestra carne, no nuestras posturas, no nuestra manera de ser, no nuestros caprichos, no nuestros antojos, sino solamente todo aquel que fue engendrado del Espíritu de Dios.
carne y sangre no va a heredar, solamente al Señor sea dada la gloria hoy y por siempre. Dice, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos, tú que estás allí con los muertos, tú que estás involucrada en el mundo, viviendo con la gente del mundo, mezclándote con los del mundo, andando con los del mundo, riéndote con los del mundo. Ah, que no puedo hablar con los del mundo. Sí puedes, habla, predica, comparte la palabra, no hagas alianza con el mundo, no te juntes con el mundo. Dice la palabra del Señor de que el Señor era Dios celoso y que decía que no había yugo, no había concordia entre el creyente y el incrédulo. Estamos puestos por ser sal de esta tierra, lumbreras, dice, luminares en este mundo que está perdido. Sal, ¿no? Algo, usted sabe, ¿no? Una carne que se compre para que se pueda preservar hay que echarle un poco de sal para evitar la putrefacción. De esta manera estamos puestos en el mundo, no para hacernos alianza con el mundo, no para que nuestra mente se haga la mente del mundo. Ay, no, es que como todo el mundo ve Netflix, yo también voy a ver Netflix todo el día, mañana, tarde y noche, madrugada. También la madrugada tengo que verme todas las series de Netflix. Estoy de vacaciones, yujú. Estoy de cuarentena, yujú. Puedo hacerme todo lo que se me da la gana. Puedo perder mi tiempo y hacer y deshacer como yo quiero. No. Para el pueblo del Señor, el Señor levanta con esta amonestación. Dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. El Señor dice, mira cómo anda. No andemos como necios, sino como sabios, desaprovechando todo lo que podamos el tiempo. Dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Hermanos, esta palabra escrita hace más de 2000 años a esta iglesia en Éfeso es tan real para nosotros hoy, 2020, que nos dice que los días son malos. Sí, ¿y qué debemos hacer? Nos dice aprovechar bien el tiempo. Aprovechar bien el tiempo, nos dice el Señor, nos demanda el Señor, en medio de la disciplina, en medio del trato, en medio del hasta cuándo, en medio de la aflicción, en medio del lamento, en medio de todo esto, el Señor nos dice, por favor, considera. No seas insensato, sé entendido, aprovecha bien el tiempo, porque los días son malos. No os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu. Gracias a Dios y por mi madrecita que yo no tomo nada de vino. Muchos pueden estar diciendo así y no está referido al vino físico, no está referido al vino, al vino que solemos pensar, ¿verdad? Al licor. Está referido al vino, a la embriaguez de este mundo, a la mezcla de este mundo. Dice, no seamos llenos de la mixtura del mundo, no seamos llenos de la impiedad del mundo. Por eso tan clara su palabra que dice que por haberse multiplicado la maldad en el mundo, el amor de muchos se enfriaría, porque estamos consumiendo el vino de este mundo, porque estamos enfriados por el vino de este mundo. Ojalá, dice el Señor, fueres frío o fueres caliente y no fueres tibio, porque si no te vomitaré de mi boca. ¿De qué sirve tener el rótulo que diga, ay, yo soy cristiano? Sí, soy cristiano evangélico. Yo sí soy cristiano evangélico. Oro todos los días, desayuno, almuerzo, cena. Y también ayuno una vez a la semana. Y ahora con esto de la cuarentena, como no hay que salir mucho a comprar, uno está ayunando más tiempo. De nada sirven los rótulos, de nada sirve el decir soy tal, soy cual, si no tenemos una verdadera relación con nuestro Señor. Y el Señor llamándonos a una amonestación a nuestro corazón, diciéndonos no seas lleno del mundo, no te dejes involucrar por los placeres del mundo, no mires el deseo de tus ojos, la vanagloria de tu corazón, que no seamos distraídos por el mundo, por sus deleites, que seamos atraídos a Jesús, que seamos atraídos a Jesús, amados, y solamente atraídos al Señor es en su presencia, es cuando reconocemos quién es Él y quiénes somos nosotros. Podemos ver, Señor, somos débiles, somos frágiles, somos torpes, somos necios, Señor, mas tú eres santo. Por favor, ayúdanos, guíanos, dirígenos. Podemos levantarnos con una invocación a nuestro Señor. Nos dice, no nos embriaguemos con el vino de este mundo, porque en este vino hay disolución. ¿Qué significa de disolución? Soy
como decía ese dicho famoso, soy soltera y hago lo que quiero. Bueno, gracias a Dios, yo no soy soltera, soy casada y le pertenezco al Señor y a mi marido, a mi esposo. Pero muchos pueden decir, soy soltero y hago lo que quiero. Soy dentro del pueblo del Señor, disolución, libertinaje, amistades que no convienen, pérdida de tiempo, malgastando el tiempo. En medio de la disciplina, amados, esto es lo que es tremendo, que el Señor me habla, en medio de la disciplina, dice, por favor, levántate, levántate, levántate tú que estás entre los muertos, levántate, no seas necio, sé sabio, por favor, considera este camino, aprovecha bien el tiempo, no te embriagues, no te hagas al mundo, no te hagas al molde del mundo. Ya vamos avanzando y muchos de nosotros, tanto pueblo del Señor como aquellos que están queriéndole conocer, pueden decir, ¿por qué ha pasado todo esto? ¿Por qué podemos ponernos acaso a discutir con Dios? ¿Le vamos a ganar a Dios? En Isaías capítulo 45, versículo 9, dice, ay del que pleitea con su hacedor, el tiesto con el tiesto el tiesto con los tiestos de la tierra. Dirá al barro, al que lo labra, ¿qué haces? ¿O tu obra no tiene mano? Ay del que dice al padre, ¿por qué engendraste? Y a la mujer, ¿por qué diste a luz? Así dice el Santo de Israel y su formador, preguntadme de las cosas por venir, acerca de mis hijos y acerca de la obra de mis manos. Yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre. Yo, mis manos extendieron el cielo y a todo su ejército mandé. Pero primeramente esta palabra, esta pregunta, dirá el barro al que lo labra, ¿quién va a pleitear? ¿Quién va a pelear con el Señor? ¿En qué cabeza nos cabería pelear con el Señor? ¿Quién diría que Él ha hecho mal? Vamos ahí mismo al libro de Job para ver sobre lo mismo que estamos viendo. ¿Acaso el Señor se equivocó? ¿Acaso el Señor ha hecho mal? No, es que no sabía que yo soy justo, yo soy bueno, soy buena gente, yo no le hago mal a nadie, yo soy una buena persona. Yo no tengo problemas con nadie. Job, capítulo 41, versículo 10. ¿Por qué el Señor hace esto? Dice, ¿quién pues podrá estar delante de mí? ¿Quién podrá estar delante de mí? ¿Quién me ha dado a mí primero para que yo le restituya? Todo lo que hay debajo del cielo es mío. Todo, las naciones, los gobernantes, el mundo, todas las almas, nuestras libertades. Que yo tengo mi libertad de tránsito, que yo tengo mi libertad de hacer con mi vida lo que se me da la gana. Todo le pertenece a Él. Dice bien claro su palabra, todo lo que hay debajo del cielo es mío. ¿Quién me ha dado a mí primero para que yo le restituya? ¿Quién le ha dado? ¿Quién le puede hacer al Señor una demanda de indemnización de daños y perjuicios? Él la hace como Él quiere porque es dueño. Vamos a ir en el mismo Job capítulo 36, versículo 22. Dice, he aquí Dios es exceso en poder. ¿Qué enseñador semejante a Él? ¿Quién le ha prescrito su camino? ¿Quién le dirá, has hecho mal? ¿Quién le puede decir, uy, Señor, te equivocaste, Aquí, Señor, metiste la pata? No era el coronavirus, Señor. Era para que esperaras unos 20 años más, Señor, que yo me hubiera casado, hubiera tenido mis hijos, yo hubiera tenido nietos y todo lo demás, y después mandabas el coronavirus. Señor, y mejor para que no sufriera mi generación, ¿por qué no lo mandabas 200 años después? Porque el Señor es justo en todos sus caminos son justos y verdaderos. El Señor está haciendo justicia, nos dice su palabra. Vamos a Lamentaciones, por favor, capítulo 3. Lamentaciones, capítulo 3.
Parece que nos está acompañando una pequeña garúa de ya inicios de otoño. Lamentaciones capítulo 3, capítulo 3, versículo del 40, perdón, del versículo 33, dice, ¿por qué? No, ahí están nuestros porqués. ¿Quién va a pelear con el Señor? ¿Quién le va a decir, Señor, por qué hiciste? No era justo. Él dice que Él es el dueño de todas las cosas. Desde el versículo 32 dice, antes si aflige también se compadece conforme a la multitud de sus misericordias, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. No lo hace porque se le da la gana. No, aquí sigue el Señor explicando. 34, desmenuzar bajo los pies a todos los encarcelados de la tierra. Nuevamente, torcer el derecho del hombre delante de la presencia del Altísimo. Torcer el derecho nos habla de falsear el derecho, nos habla de romper sus leyes sempiternas, trastornar al hombre en su causa. El Señor no lo aprueba. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. Ay, no, que nomás del Señor no sale lo bueno, no salen las cosas buenas, la bendición. No, dice la palabra muy clara, de la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? ¿Por qué nos lamentamos? Dice el Señor, lamentése el hombre. Carla, lamentate en tu pecado, lamentémonos en nuestros pecados. Dice, ¿por qué nos lamentamos? ¿Por qué decimos hasta cuándo? ¿Por qué decimos hasta cuándo el coronavirus? ¿Hasta cuándo la cuarentena? ¿Hasta cuándo el entierro? ¿Por qué no decimos hasta cuándo seguiré pecando? ¿Por qué no decimos hasta cuándo he de abandonar a mi Dios? ¿Hasta cuándo voy a dejar a mi Señor? ¿Hasta cuándo? ¿Por qué no meditamos nosotros? ¿Por qué no decimos nosotros dentro de nuestro corazón con aquella llamada de atención? ¿Por qué no nos lamentamos en nuestros pecados? Tanto el mundo como la iglesia del Señor, sí, hermanos, nosotros también hemos pecado. Es que yo confesé al Señor como mi Señor y Salvador el 15 de septiembre del año 2014. Desde ahí yo ya soy santo, santo, santo. Bendita Trinidad. Amado, pecamos. Todos los días de nuestra vida pecamos. Y muchas veces pecamos. Y es un pecado que yo considero bastante doloroso. Es el olvidar al Señor, el abandonar al Señor. No, es que yo no me olvido, yo oro, desayuno, almuerzo y cena. Y gracias Señor y gracias Señor. Pero no buscamos su rostro, no le conocemos íntimamente, no tenemos una relación íntima con el Señor. De a oídas, de a oídas. Hay gente que no lee la palabra, hay hermanos que nunca han leído la Biblia. Nunca han leído la Biblia completa, ni siquiera textos, que viven de sucedáneos, de cosas secundarias. Hermanos, qué bendición por los testimonios, qué bendición por aquellos hombres que Dios hace algo en sus vidas, pero eso no nos alimenta, nos anima de repente, pero lo único que nos alimenta, que nos sustenta es su preciosa palabra. Hemos abandonado su palabra, hemos dejado de comer su palabra, hemos dejado de meditar en su palabra, hemos dejado de considerar en sus caminos. Y nos dice el Señor, laméntese el hombre en su pecado. ¿De qué se lamenta? ¿Para qué dices hasta cuándo, hasta cuándo, hasta cuándo, hasta cuándo, hasta cuándo? Ya no digamos hasta cuándo. El Señor ya nos puso el dedo en la llaga. Dice el Señor, laméntese el hombre en su pecado. Y también nos dice, escudriñemos nuestros caminos, busquemos y volvamos a Jehová. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Escudriñemos nuestros caminos, busquemos al Señor. Amados, ¿cómo lo hemos de hacer? Para su pueblo, empieza con un deseo. Acompáñenme, por favor, amados, estos dos últimos versículos, ya estamos terminando, en Isaías capítulo 26. Isaías capítulo 26, versículo 7, empieza con un deseo para su pueblo. Señor, ¿cómo hemos de escudriñar? ¿Cómo hemos de buscarte? Versículo 7, el camino del justo es rectitud. Tú que eres recto, pesas el camino del justo. También en el camino de tus juicios, oh Jehová, te hemos esperado.
¿Hemos esperado al Señor en sus caminos o hemos hecho lo que se nos ha dado la gana? Tu nombre y tu memoria son el deseo de nuestra alma. Amados, el mayor deseo de nuestra alma es el Señor, es su nombre, es su memoria, o tenemos otros deseos, o tenemos otros planes. Qué bueno que el Señor nos arruinó nuestros planes para el 2020. Mi esposo y yo teníamos un par de planes para el 2020, un par de viajes programados, de cosas por hacer y tanto cosa que habíamos planificado. Pero qué bueno que el Señor nos arruinó nuestros planes para poner Él sus planes, sus pensamientos, su mente. No primero las cosas, primero Él, el deseo por el Señor. Con mi alma, versículo 9, te he deseado en la noche y en tanto que me dure dentro de mí el espíritu, yo madrugaré a buscarte. Porque luego hay juicios tuyos en la tierra y los moradores del mundo aprenden justicia. ¿Cuál es la consecuencia de todo esto? ¿Cuál es el final de Dios de las venganzas? Que los moradores del mundo aprendan justicia y sus hijos le deseen y sus hijos le deseemos. Con mi alma, Señor, yo te he deseado en la noche, Señor, y entre tanto a mí me dure el espíritu, mientras haya aliento de vida, dice, yo madrugaré a buscarte. No madrugaré para irme al WhatsApp, para irme al Facebook, yo madrugaré a buscarte. Yo madrugaré a buscarte. Finalmente, para el mundo, Apocalipsis capítulo 15. Apocalipsis capítulo 15, versículo 3 y 4, y con este versículo terminamos. Dice, hay un cántico aquí. Versículo 2, y esta es una parte, versículo 2, vamos a leer 15:2. Vi como un mar de vidrio mezclado con fuego y los que habían alcanzado victoria sobre la bestia, su imagen, su marca y el número de su nombre, en pie del mar de vidrio con las arpas de Dios. Amados, el Señor ya nos cuenta el final. El final no es incierto. Uy, no es que va a pasar quién va a ganar. El final está escrito, está claro, está definido. Y dice que en medio de todo este mundo hay gente que sí va a seguir haciendo lo que se le da la gana, va a seguir a Satanás y a sus huestes. Pero también dice que hay algunos que alcanzarían victoria sobre la bestia, sobre el diablo, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, Señor, y glorificará tu nombre? Porque solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Amados, el Rey del universo ha salido a hacer juicios sobre la tierra, y sus juicios son justos y verdaderos. Grandes y maravillosos son sus caminos. Hermanos, que nosotros podamos estar dentro de estos que cantan. Grandes y maravillosos son tus caminos, justos son tus juicios, rectos son verdad, porque con mi alma yo te deseo, porque tengo anhelo por ti, o porque tal vez yo he estado haciendo lo que se me ha dado la gana, viviendo como he querido vivir, pero el Señor también dice en su palabra, y en Romanos capítulo 5, versículo 8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo pecadores Cristo murió con nosotros. Si hay un antídoto, si hay una solución, si hay una vacuna al hasta cuándo del pecado, y es Cristo Jesús. Él es propiciación, Él es el perdón para nuestros pecados, Él es la vida eterna, la vida abundante. Él es verdaderamente lo único que necesitamos. Y podemos en este momento, vamos a parar, vamos a entonar este cántico que está ahí en el libro de Lamentaciones, que dice, escudriñemos nuestros caminos. Escudriñemos nuestros caminos y volvamos a Jehová, porque decayeron sus
y grande es su fidelidad. Por la bondad, por la bondad de Jehová, no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron su bondad. Levantemos nuestras manos al Dios de los cielos y volvamos a Jehová nuestro Dios. Amén, sí, Señor. En esta hora, Señor, escudriñamos nuestros caminos, nuestras vidas, Señor, la manera como hemos venido viviendo, Señor, tanto aquellos que no te conocen como aquellos que te conocemos, que nos profesamos ser hijos tuyos. Señor, revisa, Señor, escudriña nuestro corazón, perdona la maldad, Señor, perdona el pecado, perdona la iniquidad, Señor. Padre, como dice tu palabra, no diga hasta cuándo el hombre, sino diga aquel hombre laméntese en su pecado. Señor, nos lamentamos, miramos que en nuestro corazón hay maldad, hay perversidad. Señor, te pedimos perdón por las naciones de la tierra, por aquellos que legalizaron el aborto, Señor, por aquellos que legalizaron la unión civil, Señor, por aquellos que se acuestan hombre con hombre, mujer con mujer, por aquellos que salen a la calle, Señor, protestando por la ley del orgullo gay, Señor, por aquellos, Señor, que hacen maldad a los niños, pedofilia, pornografía, por aquellos que están en la prostitución, Señor, en el narcotráfico, en el terrorismo, Señor, por la corrupción de nuestros presidentes, expresidentes, congresistas, autoridades, alcaldes, Señor, funcionarios públicos, Señor. Padre, la tierra sufre a causa de la maldad del hombre, Señor, y aún así levantamos nuestro puño contra Dios y decimos: ¿hasta cuándo? Mas nosotros hacemos clamor y decimos: perdónanos, Dios, ten misericordia, Señor. Padre, nos levantamos para ser vallado alrededor, porque tú buscaste en la tierra y no encontraste a ninguno que hiciera vallado. Señor, tu iglesia también dormida, tu iglesia también allí, yaciendo entre los muertos, distraída, Señor, en los deleites del mundo, Señor, envanecida, Señor, bebiendo del vino del mundo, Señor. Más allí, Señor, nos levantamos, Señor, y te decimos: Señor, perdónanos. Acuérdate de tu misericordia, Señor. Si no hemos sido consumidos, si no hemos sido destruidos, es por tu misericordia, es por tu bondad, es por tu amor. Señor Jesús, yo te necesito ahora en mi vida. Señor, ven a mi vida, ordena mi casa, ordena mi matrimonio, ordena mi familia, Señor, ordena mi corazón, Señor, que se desvía, que quiere ir tras cosas malas, que quiere ir tras cosas perversas. Hoy me arrepiento, hoy me convierto, hoy me vuelvo a ti. Ya no quiero vivir como estoy viviendo, ya no quiero hacer lo que se me da la gana, Señor, ya no quiero pelear contigo. Señor, nosotros te rogamos, en la ira acuérdate de misericordia. Señor, gracias por la corrección, gracias por la disciplina, gracias por el trato, gracias por la cuarentena, gracias por el encierro, gracias, Dios. En nuestro corazón nos haces considerar nuestros malos caminos, Señor, pero no para dejarnos así, Señor, porque tú despiertas nuestro oído para corrección, Señor, para que podamos enderezar nuestro camino, Señor, hacer sendas derechas, ir por camino de justicia, por camino de santidad, porque inmundo
porque hasta aquí el Señor me sigue afligiendo, sino que consideremos, Señor, que en la multitud de nuestros pensamientos seas tú trayendo consolación a nuestras almas, que nos gocemos en ti sabiendo que no nos dejarás, que tengas misericordia del mundo, de los pobres, de los necesitados. Te rogamos por aquellos que están luchando, Señor, por esta enfermedad, por los médicos, los policías, los militares, los gobernantes. Señor, dale sabiduría. Señor, no es de hombre solucionar esto, solamente es tuyo y está en tus manos. Acuérdate, Señor, de hacer misericordia y sánanos y sálvanos, Dios. En el nombre de Jesús te lo pedimos. En tu nombre, Señor, pedimos todo esto. Amén y amén. Amados hermanos y amigos, si ustedes escucharon esta palabra y si trajo dolor al corazón, el Señor está haciendo su obra y su obra es perfecta. Que podamos escudriñar nuestro corazón. ¿Qué significa escudriñar? No sé qué es escudriñar. ¿Alguna vez ha escogido usted menestra? ¿No? Y se ha puesto en la menestra y escoge y separa la pajita, las piedras, la basurita y todo y lo pone aparte. Eso es lo que quiere que hagamos el Señor en nuestro corazón. Que empecemos a escoger dentro de nuestro corazón, Señor, esto no está bueno, esto no te agrada, pero tampoco lo quiero dejar, Señor, y entrégueselo al Señor, que el Señor es poderoso para transformar cuando reconocemos que le necesitamos a Él. Amados hermanos, amados amigos, queremos invitarles también a nuestro próximo servicio el día jueves. Este día jueves, hoy día estamos martes 7, entonces estamos jueves 9 a las 8:30 de la noche. Les estamos esperando. Les esperamos que se conecten por este medio, por este canal. Próximamente ya estaremos también dándoles nuestra dirección de página web por Facebook. Y quiero aprovechar enviando un saludo para toda la iglesia del Señor, para nuestros amigos y nuestros hermanos. Y mi esposo sí lo va a hacer, por favor, porque él está mirando desde allí a los que están conectados. Amén, sí, queremos enviarles saludos a toda la iglesia. De verdad, no soy tan bueno para esto, pero que el Señor les bendiga abundante y ricamente a cada uno de ustedes, amigos y familiares. Y ya nos estaremos viendo este día jueves a las 8:30 de la noche. Yo quiero todavía, antes de que me corte, por favor, esa vez dentro de todos los saludos que enviamos para la iglesia de los hermanos de San Pedro, no enviamos saludos para Yami y para Yuli. Queremos darle nuestros saludos amados a Jorge y a Emi también, a la familia Guayguarroa. Queremos darle nuestro cariño, nuestro amor a nuestro hermano Hildebrando, a Efraín, que de repente nos está escuchando, a la familia Eka Carrión, nos pidió así específicamente Brian, a la familia Eka Carrión y a todos nuestros hermanos y hermanas. Por favor, el domingo que yo esté allí seguramente detrás de cámaras voy a poder mirar quiénes están conectados para mandar el saludo y les enviamos un saludo a todos ustedes, a nuestros hermanos de la urba. También enviamos saludos a nuestros hermanos en Máncora, a los que están allá mirándonos desde Estados Unidos, España, Ecuador. También enviamos nuestro saludo y nuestra oración, que el Señor les bendiga ricamente y recordarles, Cristo viene. Amén. Amén, sí, abundantes bendiciones, ricas y abundantes bendiciones.